¿Están listos para la palabra? Amén. Abre sus Biblias a 1 Corintios capítulo 4. Seguimos en 1 Corintios. Si ocupas una Biblia, nomás levanta la mano y el hermano David te puede dar una Biblia si alguien necesita una, ¿sí? Amén, amén. Gracias, Señor. Escuché una historia de una esposa que le habló a su esposo porque estaba mirando las noticias y miró que una persona estaba manejando en sentido contrario por la carretera y le habla a su esposo: Alberto, estoy mirando las noticias y veo que hay un hombre manejando un hombre loco manejando en sentido contrario. Ten mucho cuidado. Y Alberto le contesta a su esposa, le dice: no, mi amor, no es uno, son muchos locos manejando sentido contrario. Lo que pasa que él era el loco manejando sentido contrario, ¿verdad? Entonces iba en el rumbo equivocado, ¿no? Y hoy vamos a estar mirando cómo los corintios, de hecho hemos visto en los capítulos anteriores de cómo ellos no iban por el rumbo correcto, ¿no? Se habían desviado, ¿no?, del llamado que Dios les había dado. Ya miramos que había división, había orgullo, había inmoralidad y muchas cosas que vamos a mirar a través de este libro que nos va a ayudar a nosotros también. Pero así como los corintios estaban desviados de hacer la voluntad de Dios, a veces también sucede lo mismo con nosotros, ¿no? Podemos desviarnos, podemos alejarnos, podemos tomar el camino equivocado y empezar a retirarnos del Señor, ¿sí? El título de hoy es Perdiendo el rumbo. Perdiendo el rumbo, y vamos a mirar tres cosas que debemos de recordar cuando nos desviamos. Tres cosas que debemos recordar cuando nos desviamos. ¿Están ahí? Verso 1. Dice la palabra de Dios: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Amén. Vamos a parar ahí. Pablo aquí en estos versos les está diciendo a los corintios cómo debe ser un líder de la iglesia, ¿no? Los corintios, esta iglesia que Pablo había plantado hace años atrás, hace años, como creo que lo mencionó la otra vez, creo que eran como 3 años por ahí, de que él había dejado la iglesia en Corintio, y ahora desde Éfeso les está escribiendo esta carta, ¿no? Y les está recordando cómo deben que comportarse, ¿sí? Cómo debe que ser un líder de la iglesia, ¿verdad? Porque como ya miramos, había líderes dentro de la iglesia de los corintios que se estaban peleando, había división. No sé, sería como yo y Don Lupe nos peleamos, ¿verdad? Y Don Lupe tiene su grupito de este lado y yo tengo mi grupito de este lado, y hay división dentro de la iglesia, ¿no? Y hay envidia y hay orgullo, ¿sí? Y todo esto. Entonces él los está corrigiendo aquí y les está recordando de que, mira, nosotros somos servidores, menciona ahí. Un líder es un servidor. Somos servidores. Y eso siendo que Pablo era un apóstol, ¿no?
O sea, pudiéramos decir que él tenía más autoridad que los líderes, los pastores de la iglesia de Corintio. Pero él les dice, mira, somos servidores. Y es interesante esta palabra, servidores, puede significar criado o también remero de fila inferior. Como esta foto que tengo aquí en pantalla, remeros de fila inferior. Así se usaban muchas naves o barcos en este tiempo. Sí, el capitán iba por encima con todos los meros, ¿no? Y los remeros iban debajo del barco remando. Ellos no sabían ni a dónde iban. El capitán iba arriba dirigiendo el volante, ¿no? Ellos, su trabajo nomás era darle. Y era un trabajo inferior, cansado, me imagino, ¿no? Pero esa es la palabra que Pablo usa aquí. Yo soy un servidor, yo soy un remero de la fila inferior. ¿Cómo es que ustedes están peleando? Les está diciendo a la iglesia en Corintio, ¿no? No solo eso, dice, somos administradores también. El líder de la iglesia y cualquiera de nosotros debemos ser siervos y también administradores, ¿no? Esta palabra habla de un administrador de un hogar, ¿sí? ¿Y de quién es la casa? La iglesia, ¿de quién pertenece? A Dios, ¿verdad? A Cristo. O sea, es la casa de Dios. Yo soy administrador del hogar de Dios. Soy un simple administrador. No soy el dueño, soy un remero, ¿verdad? Y debo cuidarla. Debemos de cuidarla, les está diciendo Pablo a los corintios. Y no se estaban portando bien, por decirlo así, estos líderes. Y menciona ahí también que un servidor y un administrador debe ser fiel. Debe ser fiel, es lo que mencionó ahí, ¿verdad? Esta palabra fiel no significa ser perfecto, sino habla de digno de confianza. Digno de confianza, que Dios me ha estimado digno de confianza de ser su remero, de ser su administrador, y a ustedes también, a los líderes dentro de la iglesia. Tenemos una responsabilidad, por decirlo así, les está diciendo, ¿no? Entonces, como Pablo era administrador de Dios, de las cosas de Dios, era un remero de Dios, y iba a serle fiel a Dios, quería ser digno de confianza ante Dios. A él menciona ahí, no me importa mucho si ustedes me juzgan como estoy haciendo mi obra. Dice, ni yo mismo me juzgo, ¿verdad? Dice, porque conscientemente no hay nada contra mí. Hasta donde yo sé, yo hago las cosas sinceramente. Y luego dice, pero eso no quiere decir que estoy sin culpa, ¿sí? Porque aún a veces es que el pecado es bien engañoso, ¿verdad? Y el orgullo también. Y no podemos discernir, a veces hay pecado muy dentro que se oculta como algo bueno, ¿sí? Y es por eso que debemos de orar también de vez en cuando. Señor, si hay algo que yo no estoy viendo, que está en mi vida, por favor revélamelo, Señor, enséñame, muéstrame si hay un pecado oculto, ¿sí? Pero él dijo, ni yo mismo me juzgo, sino hay que esperarnos, ¿sí? Porque ellos ya tenían a un líder por acá y el otro por acá, ¿no? Y se estaban peleando, ¿verdad? Que mi líder es mejor, y había este orgullo. Pero él dice, mira, no juzguen. Espera que Dios venga. Cuando Jesús viene, Él va a revelar lo oculto y lo íntimo de cada corazón. Él va a sacar a la luz lo que de veras hay dentro de nuestros corazones, ¿no? Menciona esto ahí Pablo. Hay que esperar hasta que Jesús venga. Sí, está hablando de la segunda venida. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús viene? Amén. Y viene pronto. Yo creo, al mirar nuestro mundo el día de hoy, que está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Que no tarda en llegar Jesús. Esto lo conocemos como la segunda venida de Cristo. Y sabemos, porque la semana pasada miramos en 2 de Corintios capítulo 5, donde se menciona el tribunal de Cristo, ¿sí? Donde van a estar los creyentes, donde todo creyente
si tú eres creyente y crees en Jesús, tú vas a estar delante de este tribunal de Cristo. En este tribunal de Cristo no se te juzgará para ver si vas al infierno o al cielo. No, eso ya se hizo, se declaró cuando tú pusiste tu fe en Jesús, ¿sí? Jesús te dio vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero de todos modos vamos a ir delante de este tribunal donde se juzgará lo bueno y lo malo que has hecho, y ahí se te recompensará de acuerdo a lo que hiciste, de acuerdo a cómo administraste, de acuerdo a cómo viviste tu vida cristiana en esta vida. ¿Sí? Entonces Pablo dice, yo voy a esperar que Dios me juzgue, ¿verdad? Y va a revelar. Y lo que se me hizo impresionante de esos versos ahí, mis hermanos, que dice en el verso 5, dice al final del verso 5, ¿verdad? Dice, entonces, o sea, en este tribunal, entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Recibirás de parte de Dios la alabanza, o se puede traducir como el reconocimiento. Wow, gloria a Dios, ¿no? Entonces, así que hasta que llegue el Señor, los corintios tenían que ser fiel y nosotros también. Y con eso llegamos a la primera cosa que debemos de recordar cuando nos desviamos, que es, recuerda que Dios te llama a ser fiel. Amén. Recuerda que Dios te llama a ser fiel. ¿Recuerdan cuál era la definición de fiel? Digno de confianza. Digno de confianza. Estoy regalando tacos dorados a los que saben las respuestas, ¿eh? Así que pónganse listos. Ay, sí, no perfecto, sino digno de. Eso, más tacos, más tacos. Imagínate que tienes 2 empleados. Tienes tu negocio y tienes 2 empleados. Uno tiene mucho talento, mucha capacidad, es muy carismático y es muy inteligente, pero siempre llega tarde, no cumple lo que te dice que va a hacer y siempre pone excusas, no es responsable. Tu otro empleado no es muy talentoso, no es el más inteligente tampoco, pero ese siempre te cumple, nunca te falla. Tú le pides que llegue en un día de su descanso y ahí está. Tú le pides que se quede tarde y se queda. ¿A quién le darías las llaves de tu negocio? ¿Al talentoso y inteligente o al que nunca te falla? Al que nunca te falla, ¿verdad? Sí, yo también. Dios no busca talentosos. Él busca en quien puede confiar. ¿Sí? Él busca en quien puede confiar. Y sabes, así como miramos de que Pablo y estos líderes eran administradores del hogar de Dios, nosotros también, Dios nos ha encargado algo. Sí, Dios nos ha hecho a todos administradores. ¿Sí sabían? Nos ha hecho administradores y siervos, remeros, ¿no? Pero Dios te ha hecho administrador, o también se puede traducir como mayordomo. Te ha encargado algo. Jesús se fue, ¿verdad? Envió su espíritu, pero ya no está aquí ahorita físicamente. Y te ha encargado algo mientras Él regresa. Una de las cosas que te ha encargado es el evangelio. Él te salvó. ¿Cuántos dicen amén? Te dio vida eterna como un regalo. Pero Él quiere que tú vayas y compartes eso con otros. Te lo han cargado. Mateo 28, ¿no? O 26, 28, ¿sí? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Sí. Entonces te han cargado el evangelio para ir y compartir la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con eso que te dio Dios?
Te ha encargado tu familia. Si eres hijo, tienes tus padres, de honrar a tu madre y a tu padre, ¿sí? Si eres padre, de cuidar y instruir a tus hijos, te lo han cargado. Creo que lo más importante para nosotros como padres, bueno, hay muchas cosas importantes, pero una de las más es instruir nuestros hijos en la palabra de Dios. Instruir nuestros hijos a temer a Dios, a amar a Cristo, apuntarlos hacia Cristo. No podemos cambiarle el corazón a nuestros hijos, pero sí los podemos dirigir hacia Cristo, y eso da mucho más posibilidades de que ellos busquen también de Jesús, de que ellos conozcan también a Cristo, ¿verdad? Dios te ha encargado eso. Si eres padre, ¿sí? Si eres esposo o esposa, te ha encargado de cuidar, de amar, de proteger a tu esposa. Si eres esposa, te ha encargado de ser esa ayuda idónea para tu esposo. En el ministerio, muchos tenemos ministerios, quizás no sirven aquí en una posición como un título o algo dentro de la iglesia, de la alabanza o predicador o nada así, pero Dios te ha dado talentos, quizás para servir, para ayudar, para bendecir a otros. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Está parábola en Mateo 25 de los talentos. La parábola de los talentos, ¿sí lo han escuchado? Sí. ¿Se acuerdan cómo Jesús da esta parábola, esta historia, y dice que había un hombre que se iba a ir a un viaje muy largo, y mientras se iba encargó a sus 3 siervos su dinero para que lo invirtieran? A un siervo le dio 5 bolsas de plata, a otro siervo le dio 2 bolsas de plata, y a su tercer siervo le dio 1 bolsa de plata, y se fue muy lejos. Esa es una foto de Jesús que se fue. Pero cuando regresó este mayordomo, este dueño, les preguntó a sus 3 siervos: ¿qué hicieron con mi dinero? A ver, traigan lo que hicieron. El que tenía 5 lo duplicó, tenía 10 bolsas. Mi amo, mi señor, invertí tu dinero, aquí están 10 bolsas de los 5 que me dices. El que le recibió los 2, también igual, trajo 4 bolsas de plata. Y el que le dio 1, nomás le trajo el 1. ¿Sí? No hizo nada. Y ustedes tienen que leer la historia, porque a ese siervo le fue muy mal. A los otros 2 les dijo así el amo en Mateo 25. Les dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y esto es una foto del cielo. Esto es una foto del tribunal de Cristo. Esto es una foto de cuando yo cierro los ojos en este mundo y los abro en su presencia. Queremos escuchar esto: bien hecho, mi buen siervo fiel. Fuiste fiel en lo poquito que te di. Fuiste fiel con lo que te di en este mundo. Ahora te daré mucho más. Ven y entra y celebra en mi reino. Amén. Entonces Dios nos ha llamado a serle fiel, a ser alguien. ¿Cuál era la fiel? La traducción, alguien de confianza. Hasta a mí se me olvidó ya. Alguien de confianza. Verso 6. Vamos a seguir leyendo. Verso 6. Menos un taco para mí. Dice, Pablo sigue con los corintios, ¿verdad? Dice: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?
ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar, para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte. Porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. Wow. Fuertes palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Está aquí, hay un poco de sarcasmo, gracias hermana, hay un poco de sarcasmo en sus palabras cuando empieza a decir, ya son ricos, ya están reinando sin nosotros, ¿verdad? Pero los está regañando, diríamos nosotros, y en la Biblia diría amonestándolos, ¿no? Exhortándolos. Porque como ya mencionamos, había orgullo, había arrogancia, como si no necesitaban nada, y luego se empieza a comparar con los apóstoles, cómo estaban viviendo ellos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Si a Pablo, Apolos y los apóstoles son siervos, ¿cuánto más los corintios? ¿Cuánto más los líderes de esta iglesia deberían que pensar de la misma manera, verdad? También Pablo les dice, deberían que recordar de que todo lo que tienen ustedes, oh corintios, se les fue dado por Dios. ¿Por qué se están orgulleciendo? Que predican muy bien, o que hacen esto muy bien, o que lo que sea, hacen muy bien en la iglesia. ¿Por qué están orgullosos si antes no sabían nada de eso? Dios se los dio. Antes no tenían nada, ¿verdad? Les dice eso también. Y luego después miramos que empieza a comparar la vida de ellos con la vida de los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo, sí, Mateo, todos ellos. Y empieza a decir, mira, nosotros somos necios para el mundo, somos débiles, sin honra, con hambre y sed, vamos mal vestidos muchas de las veces, somos maltratados, trabajamos duro con nuestras propias manos para sostenernos. Bendecimos a los que nos maldicen, soportamos persecución, ¿verdad? Tratando de reconciliar con aquellos que nos trataron mal. Entonces, lo que sucede es que a los corintios se les había olvidado quién eran antes y que todo lo que tenían se los había dado Dios. Y con eso miramos la segunda cosa que debemos de recordar cuando nos desviamos. Es, recuerda de dónde te sacó Dios y todo lo que te ha dado. Recuerda de dónde te sacó Dios y todo lo que te ha dado. ¿Has visto esas fotos cuando ves tus fotos de 1960 o verdad? Y dices, wow, ¿qué estaba pensando? ¿Por qué me peinaba así? ¿O por qué usaba esa ropa, verdad? Yo tengo una foto que me acordé. Ahí estábamos yo, mi esposa y yo antes, cuando éramos hippies, ¿sí? Y tenía pelo yo. No sé si alcanzan a ver la foto. Pero sí, me vestía así, no se crean, era un disfraz que nos pusimos. Y ya después, pero sí, a veces se nos olvida, ¿verdad? Hasta que miramos la foto y decimos, híjoles, qué vergüenza, ¿no? Y luego, no se preocupen hermanos, porque en 20 años vamos a ver las fotos de hoy y vamos a decir, híjoles, qué vergüenza, ¿verdad? Pero Pablo les quiere que recuerdan, los corintios, que todo lo que tenían les fue dado. Y si recuerdan en el capítulo 1, versos 26 al 29, Pablo les había dicho, recuerdan
ahí en el capítulo 1. ¿Cómo eran cuando Dios los llamó? ¿Sí? Y les empieza a decir ahí, ustedes no eran sabios cuando Jesús los llamó. No eran ricos, no eran poderosos, eran débiles. Y eran lo vil y lo despreciado del mundo, les dice en el capítulo 1. Que Dios, eso es lo que Dios escoge muchas de las veces. No gente de mucho prestigio, aunque hay cristianos ricos, sí, claro. Pero si miramos en la gran mayoría, Dios llama a lo vil, a lo despreciado, a lo necio de este mundo. Y les recuerda ahí en el capítulo 1, pero ya se les había olvidado. Ellos se acordaban cuando Pablo llegó primeramente en Corintio hace 3, 4 años antes de esta carta. Estaban contentos porque Dios los había rescatado y librado. Pero ya pasaron 4 años y ahora se creen muy. Se les olvidó de dónde Dios los había sacado, ¿verdad? Por eso es importante recordar. Es bueno, hermano, recordar quién éramos antes de Cristo. Es bien bueno pausar a veces y pensar o orar y recordar de todo lo que Dios nos ha librado y de todo lo que Dios nos ha sacado y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Los israelitas, Dios le había dicho a los israelitas que ellos tenían que recordar, porque recuerden, ¿dónde sacó Dios a los israelitas? ¿Dónde estuvieron esclavos? En Egipto. ¿Por cuántos años? 400, ¿verdad? 400 años fueron esclavos en este lugar, latigados, golpeados, encadenados. Y Dios los libró. Hemos visto las películas donde Moisés pone su vara, ¿no? O bastón y se abre el mar rojo y cruzan todos los israelitas. Dios los libra, ¿verdad? Pero era muy importante que a ellos no se les olvidara esto. Sí, mira lo que dice capítulo 8 de Deuteronomio, versos 11 al 14. Le dice, cuídate, Señor, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sé que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Sí? Este es un verso muy especial para mí porque ustedes han escuchado mi testimonio y cuando yo estaba por irme a casa, cuando me iban a dar libertad, ¿sí? Yo tenía este verso muy consciente. Eri, cuando tú salgas y ya estés con tu esposa y tu hija y tu casa, ten mucho cuidado de que no se te olvide de donde Dios te sacó. Y es una advertencia también para nosotros. Debemos de recordar, ¿verdad? Él les está diciendo, porque ellos están por entrar en la tierra prometida, donde hay leche y miel, donde fluye como leche y miel, donde hay bendición. Y les está diciendo, mira, los saqué de esclavitud, pero cuando entren allá y sus vacas y su todo se multiplique y les vaya bien, tengan cuidado, guarda tu corazón, no se te olvide de dónde te saqué. ¿Sí? Y eso puede suceder y es por eso importante que recordemos que nosotros también fuimos esclavos del pecado. ¿Sí saben que Dios puede librarte del pecado? ¿Sí sabes que Dios puede librarte de la oscuridad, de la depresión, de ese lugar oscuro? Dios rompe esas cadenas y te da libertad. Y si no lo has experimentado, puedes experimentarlo hoy mismo. Dios quiere hacerlo en tu vida. Pero ya cuando lo hace, no nos olvidemos que lo hizo, amén.
que fue todo Él. También vayan a Deuteronomio capítulo 6 conmigo, ya que estamos aquí. Deuteronomio capítulo 6. Versos 20 al 21. Dice, es más o menos lo mismo que el capítulo 8. Dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado?